Dosis, dosis, dosis. Bienvenidos seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre dudas. Para eso vamos a leer Mateo 14 del 28 a 32. Respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra en pequeñas dosis. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica lo que hoy aprendamos por medio de esta dosis. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy hablaremos en dosis de dudas. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Este podcast no pretende ser religioso, este podcast no pretende ser quien señale quién es perfecto y quién no es perfecto. Este podcast va para todas las personas que están buscando tener una comunión aún mayor con Dios. Así que basados en eso te voy a explicar de qué es lo que hoy queremos hablarte aquí en Dosis. ¿Cuántos cristianos no hemos dudado? Nos da miedo a nosotros los cristianos hoy en día aceptar que dudamos. Muchas veces nos vemos envueltos en incertidumbre, ya sea por una situación, por un momento, por una noticia, por X o Y motivo. Pero cuando vamos a la iglesia, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa. Tenemos que presentar otra cara como diciendo: no, es que yo tengo fe. Y pensamos que el dudar es no tener fe. El dudar es bueno porque nos hacemos preguntas internas, nos las hacemos a nosotros mismos. No es que nosotros estemos dudando de Dios, no es que sepamos que Dios nos va a fallar, no, es que nosotros dudamos de nuestra capacidad para vivir ese momento. Eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde reconocemos que sin Dios no seríamos nada. Y eso nos ha costado mucho en la iglesia. Eso nos ha costado mucho en la religión organizada. ¿Por qué? Porque si tú dudas, eres mal visto. Y como te digo, no es que estemos dudando de Dios. No es que en ese momento Pedro, cuando bajó de la barca y sintió el viento, empezó a dudar de Jesús. Él nunca dudó de Jesús. Y eso es lo que no hemos aprendido de ese pasaje. Él dudó de su capacidad, o sea, de la capacidad de Pedro, para que me entiendas bien, de seguir caminando sobre el agua. Porque vio los vientos y dijo: yo me voy a hundir, y eso exactamente fue lo que pasó. Él nunca dudó de Jesús, nunca dudó de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a hundirse, él le pidió auxilio. ¿A quién? A Jesús. Tú no le pides auxilio a alguien de quien tú dudas. Eso es interesante. Entonces, no es que nosotros dudemos de la fe que tenemos en Dios. Muchas veces dudamos de la capacidad que nosotros tenemos de resistir. No sé si me estoy explicando. Yo no sé si a ti te ha pasado que te retan a correr o a caminar cierta distancia. ¿Y qué es lo primero que haces? Te pones a pensar qué tan largo es o qué tanto tiempo es y empiezas a dudar si vas a ser capaz de hacerlo. No estás dudando de quien te dijo, no estás dudando de Dios, estás dudando de tu capacidad. Y eso es lo que espiritualmente nos pasa a nosotros. Los que tenemos el privilegio de predicar, muchas veces criticamos a Pedro. ¿Por qué? Por su carácter, por ese temperamento que tenía, porque negó al Señor, porque dudó. Pero ¿sabes? ¿No te has preguntado por qué el Señor le daba una y otra oportunidad? Tal vez nos parecemos demasiado a Pedro todos nosotros y no nos gusta aceptarlo. Pedro no fue desacreditado por haber dudado de él. Pedro halló misericordia del Señor en medio de esa duda. ¿Cuántas veces no has encontrado tú misericordia delante de Dios en medio de tus dudas? Cuando tú piensas que no lo vas a lograr, cuando tú sientes que no eres capaz. Y como te digo, no está en debate que tú dudes de Dios porque no lo haces, estás dudando de tu capacidad. Observa esto, Marcos 9 del 21 al 25 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame
en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba a una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Observa, el padre de este muchacho dudaba de su capacidad, no la de Jesús, de la capacidad de él, porque toda la vida había luchado con ayudar a su hijo y no podía. Entonces, ¿qué hace? Es clamarle a Jesús y decirle: ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mis dudas. No en que yo dudo de ti, sino en lo que yo dudo de mí. Como cristianos creo que debemos de aprender a vernos realmente y genuinamente como somos y a comprendernos un poco. ¿Sabes por qué tantos cristianos terminan tirando la toalla? ¿Sabes por qué tantos cristianos se van de la iglesia? Porque quieren ser perfectos. Porque cuando no logran ser perfectos se sienten juzgados y se sienten que no van a dar el nivel. Imagínate si Pedro se hubiera dado por vencido después de cometer los errores que cometió. Yo siempre he dicho, cuando leo el pasaje de que él caminó sobre las aguas, que a pesar del regaño, a pesar de que el Señor le dice: ¿por qué dudaste?, fue el único discípulo que experimentó caminar sobre las aguas. Y adicionalmente, cuando el Señor lo levanta y lo saca de las aguas, caminó junto a él hacia la barca. Eso es extraordinario. Jesús no dijo que se ahogue por su poca fe, no, porque Jesús sabía que habían dudas en Pedro sobre lo que él podía hacer, no sobre lo que Jesús podía hacer, sino sobre lo de Pedro. A veces tú tienes miedo de salir a buscar un mejor trabajo, ¿sabes por qué? Porque tú dudas de tu capacidad. A veces tú tienes dudas de poner un emprendimiento, ¿sabes por qué? Porque tú dudas de tu éxito. A veces tú dudas de ir a pedir un aumento porque dudas de ti, de tu trabajo. No sé si me estoy explicando. Muchas veces no te animas a estudiar algo nuevo. ¿Por qué? Porque dudas si vas a poder lograrlo. Y como no hemos enseñado desde las iglesias, desde los púlpitos, que está bien dudar, lo que está mal es quedarse con esa duda. Por eso que Pedro, cuando se estaba ahogando, dijo: Señor, sálvame. Y el Señor fue a salvarlo. Cuando esas dudas vengan a tu corazón y vengan a tu vida, esas dudas que muchas veces saltan, como te decía, por una circunstancia, por un momento, por una mala noticia, por un despido, por una muerte, ¿por qué no haces como el padre de este muchacho y le dices: Señor, ayuda a mi incredulidad? Ayúdame ya a no tener dudas en mí. Ayúdame a ver todo el potencial que has puesto en mí y a saber que de tu mano yo puedo librar cualquier batalla, puedo superar cualquier meta, puedo lograr cualquier objetivo, Señor, pero siempre va a ser de tu mano. Aunque yo me sienta incapaz, tú me vas a dar la fuerza para lograrlo, Señor. Por eso es que el Señor le dice al padre del muchacho: para el que cree todo le es posible. Está hablando de que si tú crees que puedes ser un empresario, lo vas a hacer, pero tiene que ser de su mano. Que si tú crees que vas a ser un buen padre, lo vas a hacer, aunque te haya tocado el peor papá o la peor mamá. Si tú crees que vas a ser un buen esposo, lo vas a hacer, aunque tus padres se hayan separado. Si tú crees que vas a tener éxito financiero, lo vas a tener, aun cuando toda tu familia esté endeudada. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ver el potencial que hay en ti. Por eso que es bueno que tengamos dudas, porque entonces nosotros estamos viéndonos como al espejo, estamos enfrentando esas dudas. Cuando nosotros negamos las dudas, es cuando no encontramos cómo solucionar, valga la redundancia, esas dudas, porque no las conocemos, no nos hemos atrevido a destaparla. No porque dudes, eres peor cristiano. No porque dudes, estás desacreditado delante del Señor. No, el que dudes te hace humano. Yo dudo muchas veces, pero no me quedo ahí. No estoy una larga temporada, no estoy ni siquiera un mes dudando. He tenido días y he tenido noches en las que de verdad la duda viene. Pero es ahí cuando digo al Señor: ayúdame en mi incredulidad. Señor, me ahogo, estoy a punto de ahogarme, sálvame. Y yo sé, y lo he visto, y lo he vivido, cómo el Señor llega en ese momento a rescatarme de las aguas, me saca y como a Pedro me dice: ven, caminemos juntos, porque eso es la garantía de que no te vas a ahogar. Eso es la garantía de que no importa lo que se levante, no importa las noticias, no importa el momento, no importa la situación, tú vas conmigo, y si vas conmigo, nada te puede hacer frente. Así que te voy a invitar
a que cierres tus ojos. Vamos a despedir esta dosis con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por lo que has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que esas dudas las tenemos que poner delante de ti. No es que dudemos de ti, sino que muchas veces dudamos de nosotros mismos, del potencial que hay en nosotros. Y eso mismo nos ha estado deteniendo, Señor. Por eso hoy te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad, que nos permitas, Señor, creer para lograr todo lo que nos proponemos, siempre de tu mano, en tu compañía, con tu guianza, pero sobre todo con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que si es así, compártela en tus redes sociales. Todos los miércoles y sábados tienes dosis en las principales plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga.